quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate y bueno, yo te voy a invitar a que visites la página web de Maru Consign porque yo estoy segura que siempre has querido tener una cartera de diseñador o un reloj marca Rolex y no has podido. Visita la página web, ahí la tienes en pantalla porque hay bellezas en carteras de diseñador en perfecto estado, a muy buen precio y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia. También con los relojes marca Rolex. A lo mejor tienes una buena cartera de diseñador, pero no te gusta, nunca la usaste, te la regalaron y pues ahí está en el closet. Eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign, que va a certificar el origen de la cartera y te va a negociar contigo también. Si tienes un reloj marca Rolex que no utilices y necesitas dinero, también Maru Consign va a negociar contigo. Regresamos con Agárrate y bueno, si un tema no podemos dejar de tocar aquí en este programa y en la plataforma es lo que está pasando en Colombia. El senador Marco Rubio, por ejemplo, declaró que Colombia es el gran aliado de Estados Unidos en esta región de América Latina y eso es cierto. Colombia ha sido el gran aliado de Estados Unidos y uno se pregunta si Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados con lo que podría ocurrir en Colombia. Vamos a conversar con la senadora colombiana María Fernanda Cabal, ya estamos conectados con ella. Buenas noches, María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muy bien. María Fernanda, aquí hemos tenido el problema que han venido varios analistas y han cuestionado la actuación del presidente Iván Duque en el sentido de la gestión, de lo que produjo las primeras protestas, de las cuales se engancharían, bueno, estos personajes que tú conoces muy bien porque tú has sido una gran aliada de Venezuela, de la libertad, de la lucha por la libertad en Venezuela. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto es verdad que la gestión de Iván Duque ha producido todo esto y es lo único, es el único componente que hay aquí. Y siempre hago la pregunta de si hay tiempo de rectificar, María Fernanda, en caso de que realmente la gestión de Iván Duque no haya sido la mejor. Pues Patricia, no sé qué invitados tuviste, pero me hubiera encantado poder debatir con ellos, porque difícilmente encuentro una explicación más reforzada. La primera gran manifestación que derivó en vandalismo, en violencia y en desorden absoluto se dio en el 2019. No llevaba, creo que apenas un año, el presidente Duque. No había ninguna justificación salvo el anuncio de Gustavo Petro, el candidato perdedor, exmiembro del grupo terrorista M-19, que decía que no iba a haber, por decirlo, paz, sino que iba a haber manifestaciones, que iba a haber calle permanentemente. Lo había anunciado. Cuando suceden estos actos de vandalismo, bueno, vimos una muchacha militar que cuidaba la parte de la casa presidencial, como los bárbaros, los que ahora dicen que son estudiantes, que tienen derecho a la protesta, entonces se cobijan en derechos inexistentes para pasar por encima de las libertades de los demás, con una piedra le rompieron todos los huesos de su rostro.
o cómo un policía pierde un ojo porque le tiran una piedra y cuenta él que cuando le dan en su cara, el golpe fue celebrado por los vándalos como si fuera un gol de la selección de Colombia. Entonces, que me digan a mí quién es el que está detrás, quién es el que está utilizando a estas juventudes enloquecidas para capitalizarlas a través del odio, de la frustración, de muchas cosas. Si no hubiera existido, Patricia, ese 2019 de antesala, todos hubiéramos quedado engañados en que estas protestas han sido producto de haber presentado una reforma tributaria que en nada perjudica a los muchachos que se supone que son unos beneficiarios de un sistema lleno de subsidios como el colombiano. O sea que eso es mentira, es una falacia. Ahora, mal puedo yo desconocer que hay desesperanza y rabia después de un coronavirus que nos deja 3 millones de pobres adicionales, 17% de desempleo, las empresas arruinadas. Colombia es un país de pymes y mini pymes y una gran informalidad. Entonces, la gente siente temor del futuro. Eso es fácilmente capitalizable para legitimar lo que hay detrás. Y entonces, ahora yo te pregunto, ¿cómo dura un mes la tercera ciudad más grande de Colombia, totalmente paralizada, la región que puede ser la segunda más grande de despensa agrícola y agroindustrial, plana, con vías, con conectividad, por una protesta social espontánea? Por Dios, toda la coca está saliendo por esa zona del Pacífico. Es el suroccidente colombiano. Esa posición geográfica, Valle del Cauca, Nariño, fue escogida para este plan macabro que viene organizado desde el exterior y está instrumentalizado internamente. Aquí contratan una cantidad de vándalos en 100, 150, 200 puntos del país, hacen algún acto de quemar llantas, de volar una alcabala, como la llaman ustedes, inmediatamente lo reproducen en redes sociales y lo van replicando para poder modificar la percepción del ciudadano internamente y del internacional, que es el que necesitan atrapar para acusar a la fuerza pública de genocida. Es un plan perfectamente orquestado y asusado desde el Congreso de la República por congresistas de extrema izquierda con afinidad también con los grupos ilegales. Yo siempre he admirado mucho la inteligencia en Colombia, o sea, los organismos de inteligencia. No detectaron esto a tiempo, María Fernanda, porque en Venezuela lo que ocurrió es que se le advertía, por ejemplo, al presidente Carlos Andrés Pérez se le advirtió que Hugo Chávez estaba conspirando en los cuarteles y nunca hizo caso. Pasó cuando ya se aproximaban las elecciones y se sabía que Hugo Chávez iba a ganar y los organismos de inteligencia pues realmente no subestimaron lo que Hugo Chávez podía llegar a hacer y ahí estamos. ¿Qué ha pasado con la inteligencia colombiana que no detecta esto? Mira, excelente pregunta. Pura negligencia de este gobierno. Desde hace más de año y medio, te voy a explicar, porque a mí me gusta es con hechos, como cuando uno prueba una hipótesis. Empiezan los primeros desmanes, ¿sí? Después viene el tema del coronavirus que recoge, después viene un hecho lamentable de la muerte de un señor Ordóñez, sí, en efecto, a manos de unos policías que trataban de capturarlo y el señor no se dejaba, ¿sí? Y eso se convierte en un detonante, pero estos detonantes están establecidos para que el estallido sea simultáneo, porque atrás hay una organización casi idéntica a la de Estados Unidos con los Antifa que pasó en Seattle, en Portland, en Nueva York. O sea, es el mismo modus operandi, el mismo eslogan, la misma estupidez de disfrazarse como si fueran gladiadores romanos, pero pues eso sí, de romano yo creo que igual el Chapulín Colorado eran los gladiadores de aquí. Entonces todo esto con el ánimo de dañar.
¿Qué sucede en ese momento? Que está la agresividad de estos tipos que queman 70 centros de atención inmediata de la policía y más de 200 buses. Eso no lo hace ninguna protesta espontánea, jamás. Después se logra, a través de interceptaciones telefónicas, dar de baja al comandante alias Uriel, comandante de las milicias urbanas del ELN, y en su computador está clarísimo cómo están entrenando a los jóvenes en milicia urbana Elena, cómo se trasladó la guerra gracias al acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, de lo rural a lo urbano. En ese computador, Patricia, sale la financiación también que reciben de Irán y el entrenamiento. O sea que todo se va encadenando. Y sale el dinero que se le aportó a través del ELN al candidato correísta de Ecuador, que por fortuna perdió las elecciones, a Arauz. Bueno, entonces hay una gran falla. Ayer yo estaba conversando con alguien en Colombia que me envió un artículo, María Fernanda, sobre, del Heraldo, por cierto, que habla de la presencia de Hezbollah en Colombia. Entonces, esta persona me manda el artículo y yo le digo, todo lo que aparece ahí, yo lo dije hace 8 años. Y le mandé el artículo mío de hace 8 años, con los mismos nombres, las mismas situaciones. Claro, esto está mucho más desarrollado lo del Heraldo, hablando de cómo hacen los movimientos de dinero para que pasen desapercibidos por la banca mundial, etc. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Porque además, María Fernanda, a mí me consta que hay analistas importantes que les han enviado informes a funcionarios de inteligencia colombianos y no les han hecho caso. Informes donde se decía que iba a pasar todo lo que está pasando en este momento, pero además con lo que tú estás diciendo es una relación de hechos, como piezas de rompecabezas. Entonces ahí hay una negligencia, como dices tú, pero es una negligencia, ¿es a propósito que se está dejando hacer o qué está pasando ahí? Es una negligencia del gobierno que sabía que había una amenaza y que dejaron de hacer. Por ejemplo, ya sabemos que la manipulación a través de las redes sociales se vuelve prácticamente incontrolable. A ti te crean un fake news, Patricia, o una tendencia, o tergiversan un hecho, o modifican un video, lo viralizan, lo vuelven verdad y empiezan a vandalizar y a quemar. Esos patrones los vienen haciendo repetidamente en Colombia. Por ejemplo, se inventaron en Cali, en un combate que hubo entre todos estos vándalos terroristas, porque yo digo que es que no son vándalos, son terroristas, porque asesinan policías, los queman vivos. Un tiro de fusil asesinó a un muchacho policía de 22 años. La policía, que es antidisturbios, anda desarmada. Sus armas son no letales, salvo pues que un muchacho de estos, en un desprecio también por su propia vida, como les digo yo, usted no se va a meter en una autopista con los carros a toda velocidad, ¿no es cierto? Claro. Porque usted tiene autocuidado, es la forma normal y natural de uno desarrollarse como persona. Ellos se tiran en la mitad del caos porque están completamente hipnotizados. Muchos de ellos también tienen paga diaria o paga con droga. Vienen a unos niveles de agresividad, como vimos en los videos, de parar ambulancias donde había una madre parturiente y gritarles que los iban a quemar y la madre perder su bebé. O sea, son de un nivel de deshumanización. A mí que me digan que eso es producto de la pobreza, no señor. Uno no puede catalogar a los pobres con ese nivel de desprecio y de crueldad. No señor, aquí hay un plan de odio, una máquina de odio detrás, donde unos muchachos, su Biblia es el celular y todo lo que reciben lo tienen direccionado. Entonces mi crítica con el gobierno: los gobiernos del mundo, Patricia, tienen herramientas para poder bloquear los ataques cibernéticos. Es la tercera vez que en Colombia se recibe un ataque de esta magnitud, más de 7.000 cuentas que vienen de Bangladesh y de Rusia. Aquí se expulsó a diplomáticos rusos y diplomáticos cubanos hace 2 meses y hace 1 mes. ¿Cómo es que el gobierno no tiene la herramienta? ¿Cómo lo cogen, como se dice vulgarmente, con los pantalones abajo, cuando nosotros somos muy vulnerables porque tenemos a Venezuela,
a Maduro y a todos sus socios de negocios al lado, cobijando al ELN y a las FARC. Eso ustedes se lo han dicho como partido, por decirlo de alguna manera, al presidente Iván Duque, se han reunido con él, porque es que es muy delicado, es que es la seguridad nacional lo que se está jugando ahí, no es un gobierno. Yo no se lo he dicho, pues de hecho es un gobierno que ha sido muy distante con buena parte de la bancada, ha sido un estilo que me parece que no le ha favorecido ni a nosotros ni a él, pero bueno, el hecho es que lo vivimos. Supimos que en algún momento iban a adquirir algo, no lo hicieron y este es un Estado que necesita unos medios de seguridad superiores y aliados de un nivel también de primera línea para poderse defender. De lo contrario, a punta de redes te acaban porque cambian la percepción de las personas. Entonces la policía la convirtieron en criminal. Estos bandidos, cuando uno está viendo lo que están haciendo en las calles, cuando uno está viendo cómo le pagan, cuando hay declaraciones, hay capturas de miembros del ELN que son del grupo, tú te acordarás de alias Guacho, que fue el que asesinó a los periodistas ecuatorianos. Todo ese grupo sube desde Nariño, Costa Pacífica, al Cauca y llega a los barrios de Cali. Tenían una granada hechiza de las que le cogen a la policía antidisturbios, llena de metralla para lanzarla en una manifestación y echarle la culpa a la policía. Llegaron a Estados Unidos los congresistas comunistas a pedir que le quitaran la asistencia a Colombia y a la policía colombiana. ¿Qué siente la sociedad trabajadora, la que está angustiada, el que sobrevivió el coronavirus y logró su empresa sacarla o está sacándola desde abajo, o el trabajador que le ha tocado trabajar a mitad de sueldo o con vacaciones obligadas? Aterrorizada a la gente porque nos dejaron solos a los ciudadanos cuando nosotros queremos acompañar a la fuerza pública. Y lo más triste, Patricia, una clase política totalmente indolente que utiliza este mes donde se han arruinado todas las empresas grandes de alimentos en la zona del Valle del Cauca. Empresas grandes que son estratégicas para la alimentación de los más pobres. Te iba a decir, ¿es cierto que se está empezando a sentir ya el desabastecimiento en Colombia? Total. Nunca habíamos tenido desabastecimiento ni en la peor época de la guerrilla, Patricia, porque este es un país que sigue produciendo. Esto es estratégico, es pensado que el oxígeno no llegue y se mueran los pacientes de COVID, que los bebés se mueran en la ambulancia, que no llegue la atención médica. Todo esto es la construcción de la tristeza, del resentimiento, del comunismo. Es la construcción del resentimiento, que es la base fundamental de esos regímenes, del comunismo. Claro, así fue que prosperaron en Venezuela, con resentimiento y odio. Cuando tú atacas las fuentes que producen alimento, estás encareciendo el producto 4 veces o lo estás haciendo imposible de acceder. El huevo es la proteína de la gente con más escasos recursos. Bueno, el departamento del Valle del Cauca, donde está Cali, es donde está yo creo que es el segundo mayor productor. Ese desabastecimiento no solo afecta el consumo directo, sino toda la cadena exactamente, que produce, que usa la panadería, la pastelería, los restaurantes. Es una cadena depredadora, pero te digo, está pensado, es macabro, es miedoso y viene direccionado desde afuera. Obviamente, Colombia, Estado, tiene cómo combatir esto, cómo enfrentarlo. ¿Por qué no? Eso es lo que yo, digamos, resiento, y digo resiento, no soy colombiana, pero la región es de todos. Yo resiento que no hay como decisiones firmes de Iván Duque con respecto a esto. No solo fue el gobierno a quien cuestionamos por no tomar decisiones no solo firmes, sino inmediatas. Por ejemplo, si a ti te invaden un predio, te lo invaden 30 personas, es más fácil actuar que si ya hay 500. Cuando uno permite, se va consolidando el bloqueo. Pero mira lo cruel de esta América Latina, no entiendo qué estamos pagando para el que cree en el karma. ¿Cuál es la frustración? ¿Por qué no podemos tener derecho al desarrollo? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida esto nos esté pasando? ¿Sí? Entonces, no solo es el presidente, son los gobernadores y los alcaldes que usaron este momento de crisis para negociar, entre comillas,
Y negociar es sacarle tajada al gobierno central, sacar réditos. Esos son unos desgraciados. Mire, la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali, que además es hijo de un guerrillero espantoso, que es afín totalmente al comunismo, pero le fascina vivir bien, ¿no? Como a todos los comunistas, ¿no? Entonces, que aman lo que dicen que odian. Entonces, no dejaron que la fuerza pública actuara, pero ahí le faltó decisión al presidente de imponerse. Claro. Cuando usted muestra temor, los políticos, politiqueros, abusan de esa situación y dejaron que se taponara y se taponara Cali, y esta es la altura en que hoy el Valle del Cauca sigue tapado. El Valle del Cauca, que es un emporio agroindustrial, agrícola, exportamos por Buenaventura, Puerto del Pacífico. El puerto estuvo cerrado 90%, le tocó a la policía entrar, 600 policías por el mar a desbloquear. ¿Cuál es el problema? Que con plata le pagan a un montón de muchachos desempleados, le pagan a hordas de venezolanos también que terminan trabajando en llave con los colombianos. Entonces vos tenés delincuentes venezolanos con los colombianos saqueando, y detrás están las células de la guerrilla, que son las que están bajando ahora de la montaña. En el Valle del Cauca, lo que sucedió ayer en Tuluá, que quemaron el Palacio de Justicia con 7.000 expedientes. Lo que sucedió en Popayán hace 5 días, que quemaron la fiscalía con expedientes contra los grupos guerrilleros de reclutamiento de menores, de abuso de menores. Todo es programado, todo es hecho, no es al azar, pero es la contundencia con la que usted tiene que desbloquear. Y la narrativa, Patricia, la narrativa, mire, los periodistas han sido funestos. Te lo iba a país. preguntar, ese punto es muy importante, porque es que nosotros somos los vehículos hacia la sociedad. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación en Colombia con esto? Los medios espantosos, porque el medio repite como un loro, entonces es que es una marcha pacífica. No, señor. Si aquí hay un problema de pobreza, deje mover la economía, porque si no usted sí está siendo copartícipe de la ruina de este país. Si tiene tanta rabia, busque qué hacer para producir, pero no quemándole la casa al vecino, ni quemando policías, ni tirando piedra. Es lo absurdo. Por eso te digo que son masas, son hordas de muchachos usados. Otro elemento que es sistemático: los que bloquean las vías no son de los pueblos, porque si no la gente los identificaría. Tienen el dinero para trasladar la gente de un pueblo a otro, de pueblos lejanos. Tienen el dinero para replicarlo en redes. En 3 días coparon la comunidad internacional para que todos los organismos de derechos humanos, que además son abiertamente de izquierda, son una desgracia, se manifestaran en contra del gobierno, del Estado, de la fuerza pública. Entonces estamos en una situación donde uno dice, pero eso no es cierto. No, todos condenando a la fuerza pública y al que intente defenderse. Muy delicado, muy peligroso. Sí, es que el peligro, ¿cómo se evita que al final de todo esto quienes se beneficien sean precisamente los que van a acabar con el aparato productivo? Bueno, los que van a hacer lo que hicieron en Venezuela. María Fernanda, ¿cómo se evita eso? ¿La sociedad está clara o no está clara? Yo me pregunto, ¿en qué punto está el ciudadano colombiano común con todo esto? Mira, está confundido. Los primeros días, debido a la manipulación de las redes, mucha gente que puede pensar como uno terminó rechazando a la fuerza pública o rechazando al gobierno por la reforma tributaria. No se dieron cuenta que fue una excusa, primero, hasta que les pasó a ellos, hasta que les desbarataron el carro, hasta que se les rompió el negocio. Hoy la gente está entendiendo que la izquierda tiene una sociedad, una alianza con la delincuencia nacional e internacional, porque saben que este es el momento de toma del poder. Obligan al gobierno a negociar con un tal Comité del Paro, que son unos sindicalistas que nadie quiere. Yo creo que ni siquiera los trabajadores sindicalizados hacia los que les sacan plata de sus sueldos los quieren. ¿Quién les dio el poder? ¿Quién los eligió? Están suplantando al Congreso de la República. Y si tú ves las demandas que quieren sentarse a negociar, y si no siguen incendiándote la casa y el gobierno les sigue cediendo. Yo no entiendo. ¿Qué les pasa?
cuando la comunidad dice, por favor, protéjanos. Anoche la gente aplaudía en Tuluá cuando entraba la policía y el ejército, pero la narrativa es policía asesina, hay 500 desaparecidos. Todo es falso, todo es mentira, todo es construido. Pero creo que, y lo digo y lo he dicho en varios programas, María Fernanda, nosotros hemos fallado. Este manejo de las redes viene de Rusia, es estratégico, y nosotros hemos fallado en que se imponga la verdad sobre la manipulación, porque viralizar manipulación es muy fácil cuando tienes robots, cuando tienes laboratorios, cuando hay dinero para eso, y nosotros hemos fallado. Porque como somos activistas de la libertad, no creemos en esto de imponer una tesis. Entonces, por eso hemos fallado, porque somos demasiado activistas de la libertad. Es eso lo que nos ha fallado. Así es. Somos demasiado ingenuos para no entender que los espacios de libertad pueden ser los espacios de destrucción. Así es. Así es. Bueno, como te he dicho siempre, cuenta con nosotros. Nosotros somos un espacio para, por lo menos para moverle a la gente la conciencia y que entiendan, tantos venezolanos que hay en Colombia, la razón es que todo comenzó con lo que está pasando en Colombia ahora. Y por eso están en Colombia pasando trabajo, están en Colombia, llegaron a Colombia a pie, llegaron a Perú a pie, llegaron a Ecuador a pie, porque huyendo del resultado de lo que pasa cuando todo comienza de la manera que está comenzando en Colombia. Así que, ¿qué más te puedo decir, María Fernanda? Seguir luchando, Patricia, porque por lo menos que les quede más difícil, que les quede algo difícil, que nosotros los buenos somos más, los malos son muy malos, a veces los buenos, yo digo en Colombia el malo es muy malo y el bueno muy cobarde, pero no podemos perder un país. Igual la vida es la vida, todos nos vamos a morir algún día y hay que tener valor civil y seguir defendiendo este país. No le vamos a regalar este país a los bandidos. Así, amén. Gracias, María Fernanda Cabal, muchísimas gracias. Qué gusto, chao. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.